Todas y todos bienvenidos a la 10ª versión de nuestro Summit en Fundación País Digital, Más allá de lo digital. Quería darles la más cordial bienvenida a este panel que hemos denominado El futuro de la educación. Y hoy día vamos a estar conversando con grandes invitados sobre un tema que es muy relevante, porque ¿cómo es que pensamos la educación del futuro? ¿Cómo es la escuela del futuro? ¿Cuáles son aquellos aspectos a considerar? ¿Qué imaginamos, cierto? Y para eso queremos invitarlos a reflexionar a distintos amigos y amigas que hoy día van a estar acompañándonos. Y quiero presentar, en primer lugar, a Nicolás Deino, director de Accenture Chile. Bienvenido, Nicolás, a este panel del futuro de la educación. Tenemos mucho que hablar. Quiero presentar también a Javiera Vergara, coordinadora de programa de ONU Mujeres. Hola, Javi, bienvenida a este panel del futuro de la educación. Está con nosotros también Martín Cáceres, director del Centro de Innovación Enlaces del Ministerio de Educación. Bienvenido, Martín, a este panel. Y para finalizar, pero no menos importante, está con nosotros también Ramón Iriarte, especialista del programa de educación de UNESCO. Bienvenido, Ramón. Qué rico tenerlos a todos aquí en este panel. Tenemos mucho que conversar porque quiero contarles que en Fundación País Digital, en conjunto con Accenture, con el patrocinio del Ministerio de Educación y también de UNESCO, estamos estudiando el futuro de la educación. A partir de este estudio que hemos iniciado en marzo de este año, se han levantado distintas temáticas muy importantes y a partir de eso hoy día estamos convocando a más de 200 líderes para construir una hoja de ruta que podamos entregarle a nuestro país. Y esto es principalmente porque sabemos hoy día que queremos construir espacios seguros, espacios donde las niñas y niños puedan desplegar todas sus herramientas, todas sus capacidades, espacios donde estemos pensando en la sociedad, espacios, ¿cierto?, donde las tecnologías, por supuesto, juegan un rol importante también en la forma que hoy día estamos adquiriendo y transmitiendo el conocimiento. Entonces, desde esta perspectiva, por supuesto, queremos invitarlos a reflexionar sobre el futuro de la educación. Y no sé si Martín se pudo sumar, pero si no está Martín, quiero partir. Ahí está Martín, ¿o no? ¿Te estás sumando? Sí. Ahí está, sí, Martín. Bien. Bienvenido. Oye, qué rico tenerte acá y quería partir contigo porque primero que hagas una breve presentación de ti porque no todas las personas te conocen, saben que es cierto, eres el director del Centro de Innovación, pero una mini presentación tuya y luego te pregunto. Súper, muy breve. Bueno, desde marzo estoy como director del Centro de Innovación. Soy licenciado en física, tengo experiencia en el sistema escolar, estuve 3 años haciendo clases en un liceo técnico profesional en el sur, entonces hice clases de robótica, de electrónica y de física, y después de eso hice un doctorado en ciencias de la computación, donde investigué esto sobre educación, y desde ahí en adelante me dedicaba a las asesorías y a la investigación en innovación educativa y desarrollo profesional docente. Súper, entonces tienes mucho que decirnos, Martín, y quería partir contigo preguntándote ¿qué entendemos por innovación en educación y por qué es importante que las escuelas innoven? Ya, es buena la pregunta. Hay hartas formas de definir la innovación, y de repente se asocia la innovación exclusivamente con la tecnología o con inventar algo absolutamente nuevo, como algo de la NASA. Y claro, nosotros como ministerio estamos proponiendo una visión de la innovación que tiene que ver con un sentido. Tiene que ver la innovación con resolver problemas de los contextos desde la perspectiva del aprendizaje integral, a través de la colaboración entre distintos actores, entre los docentes, entre los equipos directivos, que fomente la colaboración de los estudiantes, que pongan a los estudiantes como protagonistas de su proceso de aprendizaje y que transformen los vínculos entre ellos y su entorno. Entonces, no es hacer cambios por hacer cambios nomás, sino que avancen hacia una educación mucho más pertinente a los desafíos que tenemos como mundo en el presente, en este mundo que está tan complejo, ¿cierto? Desafíos como el cambio climático, las crisis que hay en la democracia. Tenemos muchos desafíos y pensamos en la innovación apuntada hacia resolver ese tipo de problemáticas. Entonces ahí, por supuesto que la tecnología tiene un rol que jugar,
pero no es que siempre la innovación tenga que ser tecnológica. La tecnología sí puede ser un catalizador de estos procesos de innovación. Exactamente, un catalizador de procesos de innovación, y me encantó lo que tú dijiste de avanzar hacia hacer una educación más pertinente, ¿cierto? Más conectada con la realidad también, con los cambios, con los procesos que estamos viviendo como sociedad. Y en eso quería preguntarle a Nicolás Deino. Primero, quería que te presentes también, como lo hizo Martín, así muy brevemente, y luego te hago la pregunta mejor. Muy bien. Nicolás Deino, yo soy Managing Director en Accenture Chile. Yo soy el líder de la práctica de banca, trabajando con la industria financiera, además de recientemente director en País Digital, de parte de Accenture. Además, participo desde Accenture en iniciativas de sostenibilidad y también de Corporate Citizenship como sponsor. Por lo tanto, también muy interesado en las transformaciones que desde Accenture podemos hacer también en todo el ecosistema. Claro, o sea, es tremendo. ¿Y qué hace Accenture involucrado en el futuro de la educación? ¿Por qué los motiva estar en esto? Tiene todo que ver con lo que hacemos en Accenture. Primero, Cuéntanos. más allá que la educación es un tema central, no hay por qué explicarlo definitivamente, hicimos hace un tiempo atrás, en el 2020, un estudio del futuro del trabajo. Primero por eso. Y en ese momento lo que vimos es que había una oportunidad tremenda, había asociado al crecimiento del país, una oportunidad de $13.000 millones que asociada a poder educarse, a que nuestras personas, todos los ciudadanos puedan tener las competencias tecnológicas y digitales. Había una oportunidad tremenda. Y de hecho lo vimos en la pandemia, ¿no? Que se aceleraron las demandas de transformación digital. Ha habido mucha demanda. Nosotros contratamos mucha gente en el mundo. Somos 700.000 personas en el mundo. Estamos en más de 70 países. Vimos que en todos los países había muchísima demanda y demanda sin poder cubrir. Que eso demuestra claramente la razón por la que está esa oportunidad de negocios detrás que cubrir. Si no se pueden hacer las cosas con las capacidades que tenemos en Chile, tenemos que ir a buscar cosas afuera, y si tenemos capacidad de sobra, podemos dar servicios hacia otros países. Por lo tanto, hay una oportunidad para el país que es tremenda. Por otro lado, esta transformación digital, todos los cambios que hemos vivido, y ha generado nuevas demandas, y muchas personas que tenían un trabajo no tienen las competencias para poder estar en la nueva etapa. Y vemos que eso es una necesidad para el país también, para las personas, para que aprendan, para las nuevas generaciones, por una parte, para que tengan todas esas competencias, pero por otro lado también para las generaciones que ya están trabajando o que han perdido su trabajo, de poder capacitarse nuevamente y poder estar disponibles para conseguir mejores trabajos. Nosotros hacemos programas, por ejemplo, hay un programa de muchos años ya que se llama Programa Tu Futuro, que hemos ayudado a entrenar a estudiantes que no tenían formación técnica y que aprenden a programar, que es uno de los modelos, ¿cierto? Y la verdad que luego vemos cómo consiguen mejores ingresos, etc. Y por otro lado, es esencial nuestro rol. Hoy la sostenibilidad, la responsabilidad empresarial no es algo que esté separado del objetivo de la empresa. Es nuestro objetivo para poder tener negocio en el futuro, para poder convivir hoy. Necesitamos que el entorno funcione adecuadamente, y por eso es importante. Y por último, ¿por qué País Digital? Es evidente, esto la verdad que requiere integrar muchos actores especializados en educación para hacer un trabajo bien hecho. País Digital es un catalizador para que esto resulte, y lo estamos viendo en las mesas de trabajo, en todo el trabajo que estamos haciendo ahora para este estudio. Así que definitivamente por eso también estamos con ustedes en eso. Genial, y muchas gracias, Nico, por estar trabajando esto con nosotros también desde Accenture. Tú dijiste algo súper interesante, que es que el entorno funciona adecuadamente, y sé que también Accenture pone muy en práctica que los equipos sean diversos, porque en la diversidad hay innovación, hay creatividad, se solidifican ideas de forma mucho mayor, y es por eso que quiero también ahora invitar a Javiera Vergara, de coordinadora de programa de ONU Mujeres, para empezar a hablar también sobre la importancia de la diversidad, ¿cierto?, en la educación. Y Javi, también quería partir, antes de la pregunta, que te presentes brevemente para que todos te puedan conocer. Muchas gracias, Catalina. Bueno, hola a todas y todos, y muchas gracias por la invitación. Yo soy Javiera Vergara, soy coordinadora de programa en ONU Mujeres, un programa que se llama Second Chance Education, que trabaja con capacitación, empleabilidad y emprendimiento para las mujeres para fomentar su empoderamiento económico. Genial. Javi, te iba a preguntar cuáles son los desafíos que tenemos en materia de educación en niñas en Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellas deudas que tenemos como país en esta materia? Y desde también una perspectiva como
tecnológica, que es lo que hoy día estamos conversando también. Sí, absolutamente. Bueno, si bien ha habido un avance en cuanto a la matrícula, en cuanto a la inserción de mujeres en la educación universitaria y técnica profesional, vemos que todavía persiste una brecha de género y que tiene un impacto en las trayectorias educativas de las mujeres, en la inclusión en el mercado laboral. De hecho, todavía no estamos en los números prepandémicos en cuanto a inserción laboral de las mujeres, estamos casi con un 50%, y en promedio las mujeres reciben una remuneración más baja que los hombres, aproximadamente un 21%. Y bueno, y ahí retomando un poco la conversación que tuvimos hace unas semanas sobre género y STEM en la educación, ahí también hay una brecha significativa pensando en el futuro de la educación y en el futuro de los trabajos también, ahí como mencionaba Nicolás. Desde ONU Mujeres vemos que esta disparidad comienza bien temprano en la educación preescolar y se mantiene durante toda la trayectoria educativa que tienen las mujeres y que también se da por diversos factores. Hay temas a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo. Están ciertamente los estereotipos de género que generan ciertos prejuicios en el fondo de las niñas, que no se les estimula ni se les capacita de la misma forma que a los hombres, y que eso al final termina disminuyendo quizás la confianza en sí misma y por perseguir carreras que estén más relacionadas con las STEM, con las ciencias, con las tecnologías, etc. Y bueno, ciertamente un aspecto fundamental también, que es bastante transversal a las trayectorias educativas y profesionales de las mujeres, son los temas de cuidado. En eso creo que hay un debe en hacer un sistema social de cuidados que permita que no sea un impedimento el cuidar ya sea a hijos o a otras personas para poder continuar trayectorias educativas y también profesionales. Bueno, y ahí ciertamente las deudas, yo creo que van desde por tener una educación no sexista, por tener planes de estudio y materiales de aprendizaje en tecnología que no perpetúen los estereotipos de género, ciertamente trabajar por inspirar a más niñas que se sumen a las carreras STEM para poder cerrar estas brechas en la universidad y también después en las carreras universitarias. Así que eso ciertamente. Y también trabajar en lo que es las políticas de cuidado y sobre todo también en la violencia y acoso en las universidades, centros de formación y también en las escuelas. Claro, hacer que los espacios, no, es tremendo, hacer que estos espacios de innovación sean seguros para todos, ¿cierto? Para el aprendizaje, como después de la pandemia se reflexionó mucho sobre las emociones, ¿cierto? Sobre los entornos que fueran seguros para poder aprender, la importancia de que eso fuese clave, ¿cierto? Y quería ahora invitar a Ramón a presentarse brevemente también, Ramón, antes de que te pregunte algo que es muy importante, antes de entrar como de fondo a conversar sobre la educación del futuro. Una breve presentación tuya. Buenas tardes, gracias Catalina por la invitación. Soy Ramón Iriarte, soy ingeniero en informática, trabajo en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Específicamente soy especialista en los temas que tienen que ver con tecnologías en educación, pero también trabajo los temas de formación técnico-profesional y trabajo temas que tienen que ver con educación STEM en los distintos países de América Latina y también del Caribe. Muchas gracias, Ramón, por tu presentación. Y yo sé que la UNESCO es pionero en hablar, ¿cierto? O poner en la palestra el concepto de la educación del futuro. Y en este sentido te quería preguntar, Ramón, ¿cuáles son aquellos pilares claves, fundamentales, para abordar los desafíos del futuro de la educación, o como eso, básicamente? Sí, bueno, desde el concepto de la UNESCO están encerrados en un reciente informe que lanzó la organización. El título de este informe es Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y el título no es casual, o sea, en primer lugar, se habla de los futuros de la educación, entendiendo que ya no existe un solo futuro, sino que el futuro es muy diverso, depende mucho de la diversidad de personas en el mundo, de las distintas culturas, de las distintas sociedades, y que la perspectiva de la expectativa de futuro puede ser diversa. Y también del contrato social, entendiendo que la educación es producto de acuerdos, digamos, que reflejan
las características particulares de los distintos grupos que son muy diversos a nivel mundial. Y en ese contexto, lo que hace este informe es poner la mirada en el año 2050 y reexaminar y replantear de alguna manera la educación para poder configurar el futuro a través de esa nueva educación. Y a partir de ese reporte podemos encontrar varios pilares importantes que implican también cambios de paradigmas realmente importantes también en los distintos países. Creo que un cambio importante que plantea para el futuro es el cambio en la pedagogía. Nosotros somos producto y digamos todavía tenemos un sistema y un modelo pedagógico bastante individualista y competitivo y donde los logros educativos están muy centrados en esos modelos. Entonces lo que plantea, digamos, esta visión del futuro es cómo transformar esas pedagogías en una pedagogía más cooperativa, más solidaria, donde las capacidades de los estudiantes se sumen a las de los docentes para trabajar juntos en un espíritu de confianza, de colaboración, y donde el estudiante se convierte en el que enseña, pero también el docente se convierte en el que aprende, ¿verdad? Entonces hay como una transformación, digamos, de la perspectiva en términos de pedagogía. También en términos de los planes de estudio. Hoy estamos a nivel escolar, digamos, con un concepto de los planes de estudio, con tablas de asignaturas escolares y con disciplinas. Y lo que plantea esta visión, digamos, es cómo reimaginar los planes de estudios a través de perspectivas interdisciplinarias, interculturales, donde los estudiantes puedan aprender, digamos, más allá de las fronteras de las distintas disciplinas. Y aquí entran, digamos, todas estas nuevas ideas de la educación STEM, de la integración curricular, del trabajo basado en proyectos. O sea, hay, digamos, mucha expectativa en cómo va a ir evolucionando desde los planes de estudios esta idea, digamos, de cómo transformar. El otro pilar importante que plantea este reporte son los docentes, cómo el profesorado tiene que estar en el centro y la profesión docente tiene que revalorizarse y repensarse desde el punto de vista de la colaboración, o sea, cómo se logra que los docentes configuren un colectivo que trabaja en forma colaborativa, en forma, digamos, que se puedan, digamos, fortalecer las experiencias y las riquezas que tiene cada uno. Otro pilar importante es cómo pensar en las escuelas del futuro. Las escuelas deberían ser sitios protegidos, pero a la vez deben repensarse en términos de los modelos arquitectónicos, en términos de los procedimientos que hoy rigen en cuanto a organización, cómo se rediseñan los tiempos y los espacios de aprendizaje. Entonces aquí hay como cómo se genera este nuevo concepto de escuela que trasciende, digamos, la arquitectura y los modelos organizativos tradicionales hacia un modelo mucho más flexible, apoyado por tecnologías, pero también que permitan agrupaciones de estudiantes y docentes para colaborar. Y por último, creo que es importante también pensar de una manera distinta en términos de la educación en espacio y tiempo, ampliar el pensamiento sobre dónde y cuándo se lleva a cabo la educación. Mucha gente piensa que la educación hoy está dirigida principalmente a los niños y a los jóvenes, con el objetivo de prepararlos para su vida como adultos, pero la educación tiene que trascender este concepto más tradicional hacia un concepto de educación a lo largo de la vida. Y aquí es donde se resignifica y se valoriza otros espacios educativos a través de las prácticas culturales, de los deportes, de la vida cívica y comunitaria, de la acción social. O sea, estos elementos, digamos, que enriquecen nuestra vida cotidiana, que son espacios de aprendizaje, pero que también pueden ser espacios valiosos para la educación. Eso, digamos, en principio es lo que plantea en líneas muy generales como pilares importantes de cambios paradigmáticos que tienen que ocurrir en el futuro de la educación. Justamente, tremendo, o sea, ese cambio paradigmático
estuvimos hace un tiempo también en la Fundación haciendo un curso, ¿cierto?, sobre la evolución del aprendizaje, y tú dijiste algo súper importante que tiene que ver con el aprender a lo largo de la vida, ¿cierto? Y justamente el investigador que estuvo trabajando con nosotros nos decía la importancia de que la infancia se extienda, Claro. de no dejar de ser niños, ¿cierto? Y que la evolución nos daba esa herramienta tan importante que era jugar para seguir aprendiendo. Y eso también, ¿cierto? A través del juego, la gamificación, desde las palabras como más tecnológicas, nos invitan también a ir desarrollando constantemente este aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida, que es tan clave. Y van saliendo pistas entre todo lo que han dicho nuestros invitados hoy día sobre la educación del futuro, que colaboración, cooperativismo, solidaridad, construir espacios seguros, transformar la pedagogía. Son aspectos claves, ¿cierto?, que van surgiendo a partir de esta conversación, y ahí quería volver con Martín para preguntarle a él, que está hoy día liderando, ¿cierto?, desde la política pública este tema tan importante, cómo podemos desde la política pública intencionar que esto ocurra, todos estos cambios que necesitamos. O cómo lo están haciendo y pensando ustedes, más bien. Claro, nosotros tenemos un programa, una visión que nos hemos propuesto un horizonte bien ambicioso, y porque tiene que ver con en un planeta en crisis. Entonces, si es que no transformamos los sistemas educativos para poder hacer frente a estos desafíos, difícilmente nuestras sociedades van a poder subsistir, si es un tema de supervivencia como humanidad. Y claro, en particular en Chile estamos lejos de tener un sistema educacional que aporte a este nuevo paradigma. Entonces, desde la política pública hay que pensar primero en las condiciones. Hoy en día, si bien existen muchos dispositivos de política pública que apuntan hacia la innovación, hacia el aprendizaje centrado en el estudiante, tenemos todavía un sistema que se basa en la desconfianza, en el control, en la rendición de cuentas muy rígida, claro, mucho en la desconfianza, en la competencia, en el individualismo. Entonces hay que avanzar hacia alinear todas estas tensiones que hoy en día son contradictorias. Por un lado, le decimos a los docentes que tienen que ellos mismos tomar la mochila y ser responsables del aprendizaje de los estudiantes, como pasó en pandemia, que fue súper valioso todo el esfuerzo que hicieron las comunidades educativas para llevar a cabo todas las innovaciones que fueron necesarias para sostener el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, pero que al mismo tiempo generamos presión y poco apoyo. Entonces, a nivel de sistema es necesario generar condiciones que promuevan la innovación, que promuevan el aprendizaje central del estudiante, la cooperación. Entonces se requieren a nivel sistémico hacer ajustes, y también a nivel local, a nivel de escuela, generar mayores apoyos de desarrollo profesional docente para que en la escuela se aprenda de forma cooperativa y resolviendo los desafíos del entorno. Generar orientaciones, generar articulaciones con la sociedad civil también. En el fondo, el rol del Estado tiene que ser de garantizar la educación como un derecho social, y por otro lado, apoyar a las comunidades educativas en este cambio de paradigma. Tremendo, lo que tú dices, como que al escuchar a Ramón y que nos decía todos estos tips, colaboración, cooperación, ¿cierto? Y tú decir, oye, la escuela hoy día nos está invitando básicamente a todo lo contrario, un sistema de desconfianza, de control, de individualismo. Entonces, ese tránsito efectivamente es un cambio de paradigma súper importante, porque creo, y aquí quería ir con Nico, que en las empresas, en el mundo de las empresas también está ocurriendo eso. Y a ti, Nicolás, te quería preguntar ahora, como desde el rol de Accenture, ¿cierto? ¿Cómo lo vives tú? O sea, desde el rol que tú tienes hoy día de liderar una empresa como Accenture en nuestro país, ¿cómo se ven aquellas habilidades, ¿cierto?, que están hoy día teniendo las personas que están trabajando, o que buscan las organizaciones, pensando ya como en el futuro, ¿cierto? O sea, cuando una persona deja de... El ideal es que no deje de estudiar, hay que estudiar a lo largo de la vida, ¿cierto? Aprender a lo largo de la vida, pero ¿cuáles son aquellas habilidades que hoy día debiesen estar formándose continuamente y que las empresas también valoran? La verdad que
cada vez más son importantes las habilidades de razonamiento complejo, de creatividad, de inteligencia socioemocional, habilidades que antes no asociábamos directamente a la tecnología, ¿cierto? Que eran típicamente, se caricaturizaba al mundo de tecnología por un trabajo mucho más duro. Y lo que vemos es que la tecnología es una muy buena herramienta para cualquier tipo de función, para muchas funciones, algunas más que otras, pero estas funciones, estas capacidades, estas habilidades son extremadamente relevantes. Y por lo demás son las más complejas o una de las más complejas de formar, y cuando no se hacen etapas tempranas, definitivamente los que saben, los expertos en educación, requieren mucho trabajo posteriormente. Entonces, definitivamente hay habilidades que son claves de seguir desarrollando en las etapas tempranas, y también en la educación en el largo plazo es clave seguir haciéndolo. Y lo que vemos mucho, y gran parte de la naturaleza del problema, es que funciones o roles y actividades que antes no tenían ciertas necesidades, hoy sí empieza a tener necesidades asociadas a otras áreas u otras funciones. Por ejemplo, el mundo del marketing era un área fuertemente creativa, y hoy marketing sin datos pierde una capacidad muy relevante. Es fundamental la analítica, la data, para poder hacer un análisis que hoy está muy sustentado en masividad de datos. Por otra parte, los que se dedican exclusivamente a ciencia de datos empiezan a necesitar mucho más que antes funciones de gestión, funciones de comunicación humana para poder darle sentido a los datos. Entonces, no es los que eran más analíticos empiezan a necesitar servicios o necesidades de conocimiento mucho más asociados al humano. Y por otro lado, en el día a día, la gente que tiene que usar la tecnología requiere un conocimiento duro, pero también, como muchas de las actividades que son más complejas van a estar automatizadas, lo que se va a requerir es cómo poder coordinarse con otros, cómo poder aprovechar esa tecnología para sacarle más provecho, y por lo tanto las capacidades socioemocionales van a ser más relevantes que antes. Entonces, al final, en términos de qué hay que hacer, creo que varios expertos en la sesión de hoy han comentado muchas buenas acciones que hay que tomar, pero coincidimos plenamente en acelerar el aprendizaje basado en la experiencia, en empoderar a los grupos más vulnerables o que están quedando fuera para que tengan nuevas habilidades, en que la educación tiene que ser permanente en el tiempo y hay que hacer reentrenamiento. Las empresas lo están haciendo, yo creo que hay una invitación a hacerlo con más intensidad, a reentrenar, a hacer reskilling para que las personas que dejan de poder cubrir una función puedan cubrir en otras. Muchas instituciones lo están haciendo, porque por último, hay una oportunidad tremenda para que la tecnología sea un habilitador tremendo para cerrar brechas de ingresos, para lograr más inclusión, en vez de lo contrario, es decir, que la tecnología deje afuera a personas por no tener esas competencias. Tremendo, o sea, que la tecnología no deje fuera por no tener esas competencias, es fuerte, realmente en una sociedad marcada, ¿cierto?, por la tecnología, como es lo que está ocurriendo hoy día. Y ahí quería volver con la Javi, y como que el Nico me dio el pase directo, en el fondo, cómo hacemos que las niñas no queden fuera del mundo de la tecnología, desde lo que está haciendo ONU Mujeres, desde lo que les toca liderar a ustedes, Javi, cómo fomentamos, ¿cierto?, cuáles son aquellos aspectos a fomentar para que no quede nadie fuera, y específicamente en este caso las mujeres y niñas. Bueno, ahí yo creo que es un trabajo bastante intersectorial. Tiene que haber ahí una coordinación tanto en lo que se hace en el Estado a través del Ministerio de Educación y otros ministerios competentes como el del Empleo o del Trabajo, perdón, y el de la Mujer, con sociedad civil, con el sector privado y también ciertamente con la academia, con quienes forman también a los profesionales que van a ser del futuro. Y bueno, ahí también ciertamente se tiene que trabajar con los docentes también a nivel escolar. Hay que trabajar la sensibilización en temas de género en distintos niveles, hogar, también escuela, a nivel toma de decisiones, ciertamente, porque esto tiene que ser un trabajo mancomunado. Y bueno, y también ahí reforzar el trabajo de alianza y todo lo que tiene relación con un sistema de cuidados que permita también a las mujeres durante toda su trayectoria educativa y profesional tener esa parte más bien resuelta y que no sea una barrera y un impedimento para poder seguir sus trayectorias y también poder incluirse en sectores más masculinizados, ciertamente, que también generan una barrera de ingreso.
Sin duda, sí, aquellos sectores masculinizados, como tú bien dices, que están estereotipados también, ¿cierto? Y eso hace que las niñas no se identifiquen con la tecnología o que no les guste la tecnología, y es netamente un tema cultural. Hoy día solo el 24%, revisaba justamente hace unos días, el 24% de las carreras de ingeniería son mujeres. Y eso es porque desde la infancia, ¿cierto?, no se está fomentando la participación de niñas en la materia, ¿cierto? O no se les invita simplemente. Por eso es muy clave, ¿cierto? Ir trabajando estos temas desde etapas muy tempranas para ir trabajando estos estereotipos que son netamente culturales, ¿cierto? Y ahí, Ramón, quería volver contigo para preguntarte un poco en la práctica, cómo la UNESCO está poniendo en práctica lo que tú nos contabas, ¿cierto? Me imagino también que tiene que ver con lo que decía Javiera, de trabajar intersectorialmente, ¿cierto? Pero en materia práctica, porque me gustaría saber, como en aspectos concretos, cómo podemos como país también poner en práctica estos aspectos tan importantes como la colaboración, el cooperar, el poner cierto, que estudiante y profesor aprendan juntos también, que es un nuevo paradigma. Sí, bueno, desde la UNESCO creo que entendemos que el desafío, digamos, es construir ese camino, digamos, o sea, hay el cambio que se tiene que generar también es un cambio cultural. Las estructuras más difíciles de romper son las estructuras mentales, digamos, las prácticas, los hábitos de las personas y lo que está arraigado, digamos, en muchas sociedades como valioso desde el punto de vista educativo. Entonces, derribar, digamos, esas barreras, digamos, que existen para transformar y entender la educación y de una manera distinta, creo que requiere un proceso, ¿verdad? Y allí es necesario primero entender que toman sus tiempos, entender también las características propias de cada país. Nosotros trabajamos en toda la región, en América Latina y el Caribe, decía, y que cada país, digamos, también tiene sus propias características, sus propios contextos y mismo al interior, o sea, somos países muy multiculturales al interior mismo de nuestros propios contextos. Entonces, esas transformaciones que se requieren también entender la complejidad, digamos, de esos contextos. Entonces, el trabajo que estamos tratando de hacer es sobre todo un trabajo articulado con los ministerios de educación, pero también hacer un esfuerzo por articular los esfuerzos con la sociedad civil organizada, con muchos gobiernos, digamos, que están en la región también, de alguna manera apoyando el fortalecimiento de la educación y tratando de llevar hacia adelante, digamos, estas nuevas ideas. Así que la colaboración es importante, la solidaridad es importante también entre los países. Y bueno, creo que en América Latina tenemos la gran ventaja de que hay una historia muy común, digamos, hay una lengua común y hay realidades que compartimos y bueno, creo que eso facilita de alguna manera la posibilidad de poder propiciar esos espacios de trabajo conjunto. De todas maneras, hay un desafío grande y quería preguntarle ahora a mis cuatro invitados, ¿con qué reflexión final les gustaría dejar, cierto, que un aspecto clave es como su bandera que quisieran dejar en este panel? Partiendo por Martín. Una invitación a la urgencia que tenemos, que nos involucra a todos, de avanzar hacia una educación más pertinente, una educación integral que confíe en las capacidades de los docentes, que confíe en los estudiantes, que confíe en las comunidades, y que sea capaz de responder a los desafíos de los contextos. Hoy en día tenemos un tremendo problema de desvinculación de los estudiantes con el proceso de aprendizaje, de sobrecarga docente. Entonces tenemos que hacer esfuerzos entre todos para volver a reconstruir la escuela y cuidar las relaciones que suceden dentro de ella y desde la escuela hacia afuera, para que sean espacios de crecimiento para todos sus integrantes.
Perfecto, muchas gracias Martín. Nico, tu mensaje final en este panel del futuro de la educación. Creo que definitivamente hay una oportunidad tremenda por desarrollar, por seguir creciendo, creo que el estudio que vamos a hacer en conjunto y con todos los actores que también están acá en el panel va a Sí. ser un granito de arena para buscar darle ese sentido de urgencia. Creo que además hay un activo cultural en Chile respecto al trabajo, al esfuerzo, respecto a la solidaridad en los momentos complejos, a lo emocional, el rol de la mujer en muchas partes, ¿cierto? Que es fundamental para el país, que al final son elementos, son ingredientes clave para los que se requiere en el futuro, y que si nosotros lo complementamos como país con estas capacidades más duras y con la formación basal adicional, creo que va a ser un beneficio tremendo para todo el país. Sin duda, estoy convencida de eso también. Comparto que el resultado de este proceso que estamos llevando a cabo del futuro de la educación va a ser un tremendo aporte para nuestro país. Javi, tu mensaje final. Bueno, también destaco ahí la importancia de la generación de evidencia para la toma de decisiones, específicamente para este tipo de política pública. Ahí por eso valoro mucho el trabajo que ustedes están haciendo y esa gran convocatoria que hicieron. Y ahí destaco, bueno, tanto la importancia de no replicar estos sesgos de género en estas innovaciones en la educación con las nuevas tecnologías, y lo importante de hacer alianzas en el fondo para tener una progresión en lo que es una educación del futuro para el siglo XXI ya, 22, y que tenga este enfoque de género, ciertamente. Así es. Finalmente, Ramón, cuéntanos tu invitación para el futuro de la educación. Bueno, a mí me gustaría rescatar quizás este concepto plural del futuro, reconocer que existe una posibilidad de múltiples futuros que son deseables, y que esos múltiples futuros van a depender de quién sea y de cuál sea la situación de cada uno, y que esto nos va a permitir validar distintas perspectivas que son posibles y deseables para toda la humanidad, pero que también nos va a poner ante el desafío de mecanismos participativos, de consultas, de poder recoger la visión y las aspiraciones de múltiples partes, de espacios de participación de jóvenes, de educadores, de la sociedad civil, de los gobiernos, de las empresas, para que cada uno aporte su visión sobre cómo tenemos que configurar el futuro de la educación. Creo que ese es mi aporte, digamos, en esta reflexión. Muy bonita. Oye, les quiero agradecer sobre todo esta última parte. Siento que fue hablar como de ustedes y del vínculo, ¿cierto?, que tenemos con el cambio que necesitamos para nuestro país, y que podemos también trabajarlo desde el mundo de la educación, desde transformar la escuela, desde hacerla más pertinente, desde hacerla más abierta a su comunidad, con más pertinencia, más solidaria, más colaboradora, menos individualista. Creo que son aspectos que los podemos lograr trabajando juntos, ¿cierto? Visibilizando también que las hojas de ruta son súper claras. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta reflexión sobre el futuro de la educación, donde hemos estado conversando sobre aquellos aspectos claves a considerar para pensar la escuela del futuro, aquellos aspectos con miras a construir un entorno seguro donde niñas y niños puedan desplegar sus habilidades, sus aprendizajes. Muchas gracias entonces a nuestros panelistas también por habernos acompañado hoy día y por mostrarnos estas rutas tan concretas, ¿cierto?, de estudiantes preparados para los desafíos del futuro. Quiero agradecer también a los miles de participantes que estuvieron asistiendo a esta 10ª versión del Summit País Digital, más allá de lo digital, y por supuesto invitarlos a que puedan revivir toda la experiencia del Summit en nuestro canal de YouTube País Digital TV, donde van a poder ver y volver a ver una y otra vez las hermosas y grandes charlas que hemos tenido preparadas para ustedes en este 10º Summit. Muchas gracias por habernos acompañado.